Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos en una clase más. En esta ocasión lo que vamos a tratar son algunos puntos importantes y específicos sobre su proyecto y la elaboración del mismo. Por principio de cuentas, vamos a ver cómo es que se va a distribuir el trabajo en sus proyectos a fin de que obtengan y sepan ustedes cómo obtener el mejor porcentaje posible. Para ello, vamos a ver que su trabajo debe reunir primero 5 o 6 fases. Cada una de estas fases tiene un valor porcentual y este valor porcentual va como sigue. Primero, las reglas que me van a entregar este viernes, si mal no recuerdo, o que entregaron el viernes, dependiendo de cuando estás viendo este video, tienen un valor del 10%. Ahora, aclaración, se entregaron en Edmodo mediante una fotografía, pero también necesito verlas físicamente. Ya les diré cómo tienen que armar el documento para que lo entreguen junto con su proyecto. Luego, la siguiente semana van a tener que armar lo que es su tablero de juego o su escenario, hablando en términos de Scratch, ¿no? Un escenario. Recordando que este escenario pues debe emular, asemejar, parecer, o como lo quieran llamar, el tablero real. Solo que la diferencia aquí está en que pues va a estar dibujado ahí en la computadora, ¿no? En este punto, sí es conveniente que consideremos algunas situaciones que un poquito más adelante vamos a comentar. Bueno, ahí está la fecha de entrega, el tablero será para el día 28 de septiembre. Antes que me digan, sí, ya sé que es consejo técnico, pero como se hace en línea, no le veo mayor problema, muchachos. Lo que es el diseño de objetos, que son los elementos del juego, fichas, dados, en un ratito más lo explico un poquito más a fondo, también tiene un valor del 5%. Y para ello tienen el 5 de octubre para entregar. Estas dos situaciones se entregan en Scratch. No va a haber código de programación, solamente me vas a enviar un Scratch, un proyecto guardado con tu escenario, en el primer caso. Y para el segundo caso vas a enviar otra vez el mismo proyecto de Scratch, pero sin ningún código, también nada más con el escenario que entregaste una semana antes y ahora los personajes o los objetos que vas a utilizar. Hay que procurar que estas dos situaciones que me envíes ya sean las versiones finales. Es decir, ya es el tablero y los elementos que van a aparecer cuando juguemos tu juego. La tercera semana de entrega es un diagrama de flujo que va a llevar toda la lógica de tu programación. Ese vale o tiene un peso de 15% y para él tienen hasta el 12 de octubre. Finalmente, ya el código propiamente hecho en Scratch se entrega el 19 de octubre y vale un 20%. Ese mismo día también, el 19 de octubre, como límite tendrán que entregar una liga. Ustedes, supongo que la mayoría de ustedes ha trabajado Scratch en línea o lo ha utilizado en línea, entonces se habrá dado cuenta que los proyectos se pueden publicar para que en la red todo el mundo los pueda jugar. Entonces, además de que me van a entregar el código tal cual en un archivo de Scratch, versión 2, ahora sí necesito que sea en la versión 2, por favor, pues también me van a entregar la liga de acceso a donde subieron su proyecto en la red para que se pueda jugar en línea. Sumados todos estos elementos nos dan el 60%, que es lo que vale tu proyecto. Ahora, ¿de qué va tu proyecto en el sentido de que a qué me refiero con cada una de estas situaciones? Bueno, vamos a empezar entonces a ver lo que son los elementos a considerar en el juego de mesa que vas a desarrollar. Bueno, primero, todo juego de mesa tiene pues un tablero o una base. Así como lo estamos viendo acá arriba, y nos referimos en este caso, por ejemplo, a un tablero de damas chinas, que ese juego no lo van a programar ustedes.
Bien, ese tablero, pues es siempre sobre el cual se va a realizar el juego. Este tablero debe ser un diseño único de cada uno de ustedes. No puede haber diseños idénticos porque cada quien tiene en su propia creatividad la manera de hacer las cosas. De manera que todos deberán tener un tablero diferente, aun cuando sea el mismo juego. Serpientes y escaleras, la oca, etcétera. Cada quien buscará la manera de representar su escenario. Si tienen alguna duda de cómo realizar los escenarios, pregúntenme durante las clases o pregúntenme vía modo como duda de esta videoclase. Puedo empezar a contestarles cómo es que se realiza. ¿Sale? ¿Por qué es importante el tablero? Porque es la base sobre la cual va a ir el juego. Entonces tienen que considerar ustedes espacios, medidas, casillas, coordenadas por las cuales se van a ir colocando ciertas cosas. No importen imágenes, por favor, dibújenlo ustedes como puedan y de la mejor manera posible. Repito, eso se valora más. ¿Sale? Entonces, el primer elemento de un juego es tener el tablero. En nuestro caso, como estamos hablando de Scratch, el tablero será el fondo, el escenario, lo que está por atrás. ¿Sale? Y lo que nos va a ayudar simple y sencillamente a poder ubicar nuestras fichas, objetos o personajes de acuerdo a cómo tenga que desarrollarse el juego. El siguiente elemento que vamos a ver, pues son precisamente las demás situaciones, los elementos del juego. Usualmente los juegos tienen fichas, tienen dados, algunos tienen otro tipo de personajes o se van ganando premios. Creo que de los juegos que van a hacer no va más allá de lo que acabo de mencionar. Y entonces, todos estos elementos, que son los que se van a enviar en la tercera entrega, entonces se tendrán necesariamente que diseñar también. Ustedes deberán forzosamente dibujar, por decirlo de alguna manera, sus propios personajes. Ahora, si no quieren dibujar sus propios personajes y ustedes quieren ser el objeto a programar, tómense fotos, quítense el fondo para que quede transparente, así como yo, que no se ve que queden encima de que hay una parte blanca atrás de ustedes o de algún otro color. Y simple y sencillamente, pues, prográmense ustedes como objetos. O sus hermanitos, o su mamá, o su papá. Y en caso de que no quieran hacerlo así, que sería lo más seguro que no vas a querer hacerlo así, pues entonces simple y sencillamente haz un dibujito que represente la ficha o el jugador o quien tira, ¿no? En el caso del dado, si quieren simular el dado, pues adelante, si no, con que haya un botón que diga que va a tirar y se genere el tiro, es más que suficiente. Al final, de lo que se trata es simple y sencillamente de que todos los elementos del juego que no sean el tablero también estén presentes y que sean diseñados por ti, y eso es lo que va en la tercera entrega. ¿Sale? Después de todos estos elementos que nosotros tenemos aquí, pues obviamente viene uno de los más complicados. Y de los más complicados porque aquí de lo que se trata es de establecer la lógica de tu juego. Y ese es el diagrama de flujo. Todos ustedes ya hicieron diagramas de flujo el ciclo pasado. Lo repasamos un poquito al inicio de este ciclo escolar. Entonces, el diagrama, ¿qué es lo que debe de representar? Pues básicamente el diagrama de flujo nos va a dar la lógica del juego. Cuándo se inicia, cómo es que se inicia, o cómo determinar quién inicia, quién mueve qué ficha y hacia dónde, qué sucede si caes en alguna casilla en particular, qué sucede si hay algún castigo en particular, perder turno, tener que esperar, algún número del dado, cómo avanzar, cuándo gana o cuándo se termina el juego, en el supuesto de que todo juego debe terminar y siempre debe haber un ganador, ¿no? Esa es una característica principal de los juegos. Entonces todo eso debe estar en el diagrama de flujo.
Para ello yo creo muy conveniente que el juego que te tocó lo juegues. Ya tienes las reglas. El tablero pues lo puedes dibujar en una hoja y sigue las reglas para que te des cuenta qué situaciones pueden ocurrir, qué puede suceder y a partir de ahí puedas deducir en un diagrama de flujo todas esas estructuras selectivas del qué pasa si cae un 6, qué pasa si toco una gallina, el coyote toca una gallina, qué pasa si no sale un 5, en algún juego por ahí hay un 5 que es determinante. ¿Qué pasa si toco la punta de una escalera o la cola de una serpiente o una oca o caigo en un pozo o en alguna casilla de castigo? Todas esas son estructuras selectivas. ¿Qué pasa si? Y obviamente el juego, pues básicamente todo el juego va en una estructura repetitiva de tirar, avanzar, tirar, avanzar, tirar, avanzar, tirar, avanzar, hasta que se alcance una meta, se llegue a un punto específico, se reúna cierto número de puntos, ¿no? O se alineen cierto número de situaciones. En realidad no es tan complicado el diagrama de flujo, puesto que es cómo jugarlo. Y por eso es que lo primero que elaboraron fueron las reglas del juego, y por eso es que lo primero que les pedí es que las escribieran a mano para que por lo menos las leyeran. Ahora, la segunda recomendación, antes de hacer el diagrama de flujo, es que jueguen el juego. Lo pueden jugar en familia. Si tienen hermanos menores o de su misma edad, o papá y mamá tienen y les pueden regalar por ahí un tiempito libre, explíquenles de qué va el juego, jueguenlo, no les va a robar más allá de media hora, quizá un poquito más, y entonces se pueden ir dando cuenta de todas estas situaciones que tendrás que expresar en tu diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo es el punto inicial y de ahí nos vamos al programa. Y entonces, lo que dice tu diagrama de flujo mínimo es lo que debe hacer tu programa. Pero mínimo completo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Si un diagrama de flujo está bien hecho y considera la gran mayoría de las situaciones que pueden suceder, lo más seguro es que tu programa va a funcionar sin problemas. Entonces sí hay que dedicarle un poquito de tiempo, no muchísimo ni demasiado, pero sí hay que dedicarle un poquito de tiempo al diagrama de flujo, que es la cuarta entrega de nuestro proyecto. De ahí, pues bueno, ya lo que sigue es elaborar el código, ¿verdad? Ya ustedes tendrán sus propias ideas de cómo desarrollar su código, cómo presentarlo, cómo moverlo, si lo animan, si no lo animan, todas esas situaciones que le van a dar vida a su juego, ¿no? Entonces, hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de tirar un dado significa que se obtiene un número al azar entre 1 y 6, o un número aleatorio. Un número aleatorio es un número al azar, un número que no sabes cuál es el que va a salir, pero el dado te da la limitación de que solo es entre 1 y 6. Hay dados de más caras, no sé si los han visto, hay hasta de 20 caras. Eso generaría valores entre 1 y 20. Poco usados y poco recomendables para los juegos que les tocó, porque son pocas casillas y la limitación de la ventana del Scratch también les va a impedir a ustedes hacer tableros demasiado grandes en cuanto al número de espacios o casillas para avanzar. Pero sí hay que tomar muy en cuenta que hay una generación de números aleatorios o al azar. Otro punto que quiero que consideren, por favor, es que las fichitas avancen solas. Es decir, si la fichita tiene que moverse de la casilla 3 a la casilla 8, pues se moverá automáticamente. Y ya que llegue a la casilla donde debe de llegar, entonces ahí es donde se deberá considerar si sube, si baja, si tiene castigo, si vuela, si cambia, si gana, etcétera. Todo este movimiento pues lo tendrán que programar ustedes. Ya se dieron cuenta que no es tan difícil, pero hay que irlo considerando para que puedan ustedes desarrollar un buen juego. Cualquier duda respecto a sus juegos, cualquiera la que sea, pues ahí está el horario. Me pueden ver de lunes a viernes
de la 1 a la 1:30 en la sala de maestros. A muchos de ustedes les consta que yo estoy temprano en la escuela y entonces puede ser ahí. Por supuesto que también los sábados y domingos de 12 a 3 que tenemos la asesoría de estas videoclases, me pueden ir preguntando situaciones o mandarme ligas de que puede usar esto o qué le parece esto. Situaciones en las que ustedes no estén seguros de si las pueden incluir o no, lo podemos ver en Edmodo si así lo desean y trabajar el fin de semana, ¿no? Para eso son esos espacios. Y si no, les digo, ahí está nuestro horario de atención de 1 a 1:30. 1:30 como límite para la atención, porque si ahí nos entretenemos, llegas 1:30, pues nos deja por lo menos 15 minutos antes de que empiecen tus clases y podamos platicar a gusto o resolver claramente tus dudas, ¿no? Pues bueno, esas son las situaciones que yo quería comentarles respecto a lo que se viene, que es el proyecto de este primer periodo y que es muy importante que ustedes lo desarrollen. También es súper importante que no te esperes a que falte un día o dos para elaborar las entregas, es decir, no te esperes a que sea jueves antes de la entrega del diagrama de flujo para sentarte a jugar el juego y hacerlo rápidamente, porque todo esto va a traer como consecuencia que tu juego no sea de la mejor calidad. Y entonces, pues ahí sí, a lo mejor tu porcentaje no sería el que esperas. ¿Vale? Bien, de acuerdo con la secuencia que llevamos de nuestro curso, pues ¿qué es lo que hay que elaborar esta semana para entregar de esta videoclase? Pues el ejercicio 9 de nuestro manual en Scratch. Sigue trabajando con variables, creo que les está cayendo bien la información, están tomando buena parte de la información, la están asimilando y eso me da gusto. De todos modos ya saben que cualquier duda que tengan, pues me pueden preguntar. Hay que elaborar y entregar el ejercicio 9. Para la siguiente semana en la clase vamos a elaborar en el salón el ejercicio número 10. ¿Sí? Vayan repasando en su manual de los ejercicios. De hecho tienen 2 manuales. Creo que si les di las ligas de los 2 manuales, si no con el de los ejercicios es más que suficiente. Que es el más importante además porque es el que hemos estado ocupando. Ya vayanlo repasando, tomen algunos apuntes, si tienen alguna duda les queda sábado y domingo porque la próxima semana va a haber examen. ¿Examen de qué? Pues de todo lo que hemos visto de Scratch desde hace 3, 4 semanas que empezaron estas videoclases hasta esta semana hacemos corte aquí en el ejercicio 9. Entonces, sí es muy importante que vayan tomando esas situaciones en cuenta. Y muy, muy, muy importante, así como que vital, sin ello te puedes quedar muy rezagado, trae tu teléfono la próxima semana con saldo para poder usar datos y tu cable para conectarlo a la PC, por favor. ¿Sale? Los que tienen teléfono con tecnología Apple, o sea, un iPhone, investiguen cómo es que pueden compartir archivos con la computadora para que lo puedan hacer y no vayan a tener problemas que ya tuvieron algunos en clase de no poder descargar a tu teléfono para enviar desde ahí. ¿Sale? Entonces, bueno muchachos, esto es así brevemente lo que vamos a trabajar y vamos a ver esta semana. Vayan trabajando en todo lo que es su proyecto, tomen en cuenta que es el trabajo de más peso en su evaluación. Y bueno, un gusto estar trabajando con ustedes. Nos vemos la próxima semana en las clases presenciales y de nuevo habrá una videoclase para seguir avanzando. ¿Sale? Chao chicos, hasta luego.